Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia. Arrancamos una nueva temporada de webinars en Nunsis. Y sin más dilación os dejo con Rafa Vidal, que es la persona encargada de realizar este webinar. Rafa es director de seguridad y gobierno TIC en Nunsis. Y nada, Rafa, cuando quieras, arrancamos. Pues nada, buenos días. Gracias a todos por asistir a este webinario. Mi compañero ya me ha presentado, así que dentro del área de seguridad y gobierno TIC, hoy nos vamos a centrar en presentar el siguiente webinario, que es Toma el control y protege el activo más crítico, la información. Y este es un tema de candente actualidad. ¿Por qué? Porque la documentación de una empresa, la producción de una empresa depende cada vez más de ese activo, que es la información. Y desde que alguien genera un documento hasta que lo destruye, la información y los datos de la empresa fluyen entre diferentes personas, repositorios y son difíciles de controlar y proteger. Ahora con la nube, efectivamente, tenemos que nuestra información no sabemos muy bien dónde está ubicada y le perdemos el control. Entonces es muy difícil saber por dónde va circulando y en un momento dado saber a manos de quién llega. Lo que vamos a ver en esta presentación es cómo esta información crítica del negocio puede ser controlada, gestionada y protegida ante cualquier uso fraudulento, exfiltración, destrucción, corrupción, etcétera. ¿Vale? Es decir, a día de hoy, uno de los riesgos más importantes, y con el tema del COVID-19 más todavía, se han incrementado los ataques de ransomware, que al final es secuestro de datos para luego pedir un rescate. En ese caso, además, el rescate va desde un Bitcoin, desde 82.400 euros hasta 930.000 dólares, ¿vale? O sea, te pueden pedir mucho dinero en virtud del estudio que hacen de cada empresa, ven cuáles son sus beneficios y te piden un rescate acorde, ¿vale? Y además, la exfiltración de datos ha aumentado un 100% en 2020. Es decir, ahora la gente está teletrabajando y es muy fácil que intenten dos tipos de ataques. El primero, cifrar porque el teletrabajo ha abierto puertas hacia el exterior, ¿vale? Por lo tanto, cifrar los datos e intentar acceder y quitar toda la información para luego pedirte un rescate o para amenazarte con publicarla en la Deep Web o en algún sitio, ¿vale? Y la segunda es que con ese no verse en el día a día en la oficina, hay muchos correos de suplantación de identidad, que es parecido al fraude del CEO, que pasó con la MT, que al final intentan mandar una factura o al hilo de un correo añaden un nuevo PDF, por ejemplo, con un número de cuenta diferente para tratar de extorsionar y de robar a la empresa de una manera fraudulenta. Por lo tanto, la forma de hacer negocios ha cambiado. Los servidores de ficheros de toda la vida que estaban en el CPD ya no están ahí. Los usuarios también están manejando información en el móvil, en la nube, etcétera. Y esto lo que hace es que tengamos que controlar esa información dentro y fuera de la red de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, es importante que trabajemos el ciclo de vida de la información. Y de eso va a ir el webinario, ¿vale? ¿Por qué proteger la información? Pues el 64% de las pérdidas de datos son causados por usuarios que han mandado la información donde no tocaba, que se han equivocado en algún documento. Los empleados se quedan con datos confidenciales, el 50% de los empleados. En 2016, la fuga de información costó 3,5 millones de euros, ¿vale? Las auditorías internas y externas nos pueden también lastrar. Ahora hay mucha auditoría interna o externa, incumplimientos legales, puede haber multas. Y al final ponemos a nuestra empresa en el punto de mira porque también la información se publica en Internet y hay muchas noticias y en el momento en que una empresa ha sido víctima de una fuga de información, enseguida es publicada y la reputación se ve afectada. ¿Qué tipo de datos son los que vamos a tratar de proteger? Pues información de clientes, por ejemplo, nosotros que somos un integrador tenemos que proteger la información de toda nuestra base de clientes, de los proyectos que llevamos con ellos, de sus cuentas bancarias, de las facturas, de las incidencias, de los passwords que tenemos de ellos, de accesos remotos, pero también en una empresa hay información propia como son los estados financieros, el plan estratégico, todo lo que esté sometido a propiedad intelectual, como fórmulas en fabricación o la manera de planificar la producción, que ahora lo veremos más abajo, el código fuente de las aplicaciones, las estrategias de marketing, los planes comerciales, las auditorías internas y los resultados con las vulnerabilidades que hayan salido y los puntos de mejora. Son informes también muy ricos que pueden interesar mantener en privado, por supuesto, o documentos de recursos humanos, nóminas, etcétera, y financieros. En cuanto a la producción, no nos olvidamos de que en una planta de producción también vamos a tener sistemas de planificación que me dicen cuál es mi estocaje, cuáles son mis proveedores,
y cuál es mi logística a la hora de producir. ¿Vale? Y también en la producción de empresas de software tenemos los ejecutables de software o desarrollos propios que hay que proteger. Por lo tanto, las soluciones que vamos a ver hoy para proteger la información nos van a permitir asegurar que los usuarios finales no difunden información sensible o importante de la compañía. Y también podemos utilizarlos para que el administrador de red pueda controlar y tener todo el tiempo el control de dónde y por dónde se manejan los datos de la empresa. Desde Nunsis, sabéis que llevamos un portfolio de soluciones, ¿vale? Importantes, todo lo relacionado con DLP, Data Loss Prevention, Information Rights Management o IRM de Microsoft, auditoría del acceso a ficheros y carpetas en servidores, protección de la información en dispositivos móviles con MDM, cifrado. También nos ayuda mucho la protección de endpoint para saber si hay algún movimiento extraño en los equipos y en los servidores. Pero al final estas herramientas, si no hacemos un proyecto de ciclo de vida del dato, es decir, si no conocemos dónde nacen y dónde mueren nuestros datos y por dónde se mueven, no sirve de nada. Vamos a ver el recorrido entonces de ese ciclo de vida de los datos. En primer lugar, vamos a tener una planificación de qué datos son importantes para la empresa y es interesante tener un plan de qué datos se manejan para, en base a esos documentos que vamos generando, saber, por ejemplo, la clasificación que vamos a tener, ahora lo veremos. Intentaremos asignarle alguna etiqueta, alguna manera de poder identificarlos, ¿vale? En nuestro ciclo de vida, saber qué datos son confidenciales, de cliente, internos, ¿vale? ¿Para qué? Para poder procesar luego esos datos y cuando los almacenamos en cualquier repositorio, sea un CRM, sea un servidor de ficheros, sea un disco duro local, ¿vale? Podamos con esas etiquetas seguirles la pista y controlar el acceso, compartición, ¿vale? O en qué sitios vamos a poner disponible esa información hasta su destrucción, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que hacer un pequeño estudio en nuestra organización de por dónde se mueven. Vamos a orientar la presentación en estos tres aspectos. Para proteger la información es importante que inicialmente hagamos unas pequeñas tareas de gestión, como es tener unas reglas de clasificación, de uso y custodia de los datos, estudiar el ciclo de vida del dato y también en la parte de gestión si hay alguna fuga de datos, habrá que hacer periciales, habrá que gestionar el secuestro de los datos en ransomware, habrá que hacer una defensa jurídica. Si, por ejemplo, nos ha llegado una factura y le hemos pagado que es fraudulenta o un proveedor nuestro ha pagado o un cliente nuestro ha pagado una factura y ya lo ha pagado a otra cuenta, ¿vale? Tendremos una infraestructura, esta gestión la vamos a volcar en lo posible en controles técnicos. Es decir, una cosa es la política, está bien, la gente tiene que seguir unas reglas de uso y custodia, pero si podemos implementar controles técnicos, la tecnología ya nos ayuda de una manera sencilla a poder controlar las fuentes de información, las comunicaciones por correo electrónico o Teams o cualquier otro medio y los repositorios donde se guardan, sean en local o en la nube, y seguir la información allá donde viaja, mediante IRM, DLP, etcétera. El tercer aspecto de la presentación va a ir sobre cómo vamos a tener que operar en el día a día con el ciclo de vida del dato. Es decir, tendremos que dedicar un mínimo de tiempo a administrar las consolas de la infraestructura de seguridad, a dar formación a los empleados de cómo deben etiquetar la documentación y cómo deben hacer su uso y custodia, ¿vale? Y al final administrar estas herramientas y atender las alertas ante cualquier posible fuga de datos o uso fraudulento de la información. ¿Vale? Y al final, el responsable, el CIO, es el Chief Information Officer, es el responsable de cómo se maneja la información en la empresa. Vale, pues vamos a empezar por el apartado primero. Para abordar un proyecto de protección de la información, empezamos por un proyecto habitual de protección, que es arranque del proyecto, tener un mínimo análisis de riesgos para saber cómo tenemos que ser de precavidos o de fuertes en la protección de la información. No es lo mismo una empresa que se dedique a los datos médicos, ¿vale? Un hospital o un centro de producción o lo que sea. No es lo mismo un despacho de abogados que tiene que proteger la información de sus clientes y de los juicios. Y tampoco es lo mismo una información, por ejemplo, de un integrador como nosotros, que tenemos que proteger sobre todo la información de nuestros propios clientes, ¿vale? Con passwords, accesos remotos, etcétera. Esto nos va a servir para establecer una guía de la política de clasificación de la información. Ahora lo veremos. Con esa guía de cómo vamos a clasificar la información, tendremos que definir cómo vamos a controlar esa información y poner los controles técnicos. Tendremos que formar a la gente y concienciar a los empleados de cómo deben usar la información, implantar esos controles adecuados que han salido en el F3
¿vale? Y finalmente, operar, ¿vale? Operar el sistema y simplemente tener alertas de comportamientos sospechosos, evaluar de vez en cuando si están los controles bien implantados, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a ver, como os decía, el primer punto es ese análisis de riesgos para saber pues un inventario de qué activos y repositorios manejan la información. Tendremos los activos de información, inventario de datos, de información importante de la empresa, por ejemplo, información de clientes, información de financiera, información del service desk o de cómo manejamos las incidencias de nuestros productos. ¿Vale? Ese tipo de información es importante tenerla controlada, sobre qué sistemas de información se guardan, ¿vale? Y cuáles son los medios de transmisión de esa información. Tenemos que hacer un inventario de todo eso para saber luego que los controles los debemos aplicar en el sitio correcto. Y además, con esto nos va a salir las posibles amenazas que vemos, o sea, podemos tener amenaza en datos médicos de reputación, de fuga de información. Eso nos va a dar un orden de riesgos y lo que vamos a tratar es de poner los controles justos para disminuir el nivel de riesgo al umbral de riesgo de la empresa. Es decir, si yo como empresario veo cuáles son mis riesgos y decido, voy a invertir tanto en protegerme a este nivel. Esa es la decisión que se toma tras hacer el análisis de riesgos. ¿Qué hacemos a continuación? Clasificar la información. Nuestra propuesta en general de partida es clasificar la información en confidencial. ¿Qué sería confidencial en una empresa? Los salarios, planes estratégicos, el código fuente crítico, formulación, propiedad intelectual, planos, passwords de los clientes o nuestros propios. Luego, el segundo nivel sería información de difusión restringida interna. Se puede compartir entre los empleados, ¿vale? Pero no hacia el exterior. Sería planificación de la producción, stock, metodologías internas de cómo hacemos nosotros nuestros productos, la información de clientes del CRM, la información de proveedores críticos nuestros, los proyectos que tenemos en marcha, el código fuente que ya no es crítico, ¿vale? Estaría aquí, cómo funcionamos internamente y cómo se maneja internamente la empresa, sus procesos, ¿vale? Todo eso sería información interna restringida. Luego solemos hacer las siguientes clasificaciones: información de difusión externa restringida. Es los pedidos que nos intercambiamos con los proveedores, los presupuestos y la información de proyectos que nos intercambiamos con los clientes, las compras que hacemos, los precios, ¿vale? Las ofertas, la información de los stakeholders o inversores. Esto solo se comparte con personas externas concretas. Y luego estaría la información pública. Y la información pública no significa que puedas hacer cualquier uso de ella, sino que también tiene que tener unas reglas de qué se puede publicar, en qué foros debemos o no hablar de la empresa, ¿vale? Cómo debemos usar las redes sociales, LinkedIn, los medios para hablar de la empresa, a pesar de ser información pública. Por lo tanto, además de clasificar la información y desarrollar un pequeñito marco documental de cuál es nuestra clasificación, cuál es el etiquetado de información, cómo debemos manejar la información, monitorizarla y cómo atenderemos las incidencias, además de esto os voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, esto sería una normativa de seguridad en la cual vamos a ver aquí que tenemos clasificación de la información conforme a la sensibilidad, public distribution, classified, confidential, y además cómo se etiqueta la información y cuáles son las reglas para manejo y custodia. Pues este documento es el que un ejemplo de este documento es el que se genera, ¿vale? En este punto, ¿vale? Que es clasifico y tengo los procedimientos para que podamos dar a la gente las armas de clasificar la información. Y luego implantamos los controles, como hemos dicho. ¿Cómo vamos a implantar los controles? Lo veremos en la segunda parte, que es con herramientas. Pero lo más importante es poder etiquetar la información, si es posible automáticamente y si no de manera manual. Luego, auditar el acceso a esa información, sea ficheros, carpetas o aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, el control de accesos en el CRM, quién accede a la información, tener bien claro quién debe acceder a cada tipo de información de la empresa. No todo el mundo puede acceder a todos los proyectos, sino solo aquellos que toca, que el servidor de ficheros tengamos bien asignados los permisos, grupos, carpetas por departamentos. Como os decía, aquí es la implantación de los controles, que lo veremos en la segunda parte, ¿vale? De la presentación. Y formar y concienciar a los empleados y luego operar el sistema, ¿vale? Que es atender las alertas generadas por los controles técnicos, revisar de vez en cuando nuestros procedimientos y luego, ante un incidente de fuga, corrupción o manipulación, requerir informe pericial, por ejemplo, o defensa jurídica, ¿vale? Y control de la reputación de la empresa, ¿vale? En esto también pues tenemos servicios jurídicos para ayudar en el control de la reputación. Podemos ver cuál es la reputación de la empresa y poder activar mecanismos que mejoren la reputación. Es decir,
que la información además podemos influir en la información que hay pública de la empresa para que sea una u otra. Vale. Al final, también en este punto de gestión vamos a tener que medir cómo es la protección de la información con una serie de indicadores y métricas, y a la alta dirección le tendremos que dar cuál es el nivel de riesgo de nuestra información, cómo va evolucionando ese nivel de riesgo y cuáles son los objetivos para proteger la información. ¿Vale? Vale. Bien. Por lo tanto, tendremos cuadros de mando de este estilo. Voy a enseñar un par de ejemplos, ¿vale? De cuadros de mando. ¿Cuáles son información de quién ha accedido a carpetas, ficheros? ¿Cuántos documentos tenemos bien etiquetados en la empresa? Si tenemos, por ejemplo, en nuestra unidad compartida de seguridad de ficheros 10.000 documentos, un buen indicador es cuánta información está ya clasificada o está etiquetada con algún tipo, ¿vale? En el DLP podremos sacar información de comportamientos sospechosos. En el IRM de intentos de acceso a la información que no toca o por dónde está nuestra información, si está fuera o dentro de la empresa. Los usuarios con más alertas, mapa de calor de los datos. Voy a poner un par de ejemplos, ¿vale? De consolas, ¿vale? La primera que voy a enseñar es Panda Adaptive Defense. En este caso el Data Control es una especie de DLP, ¿vale? En el cual, por ejemplo, en un servidor de ficheros que tengo aquí de ejemplo, tenemos información de los archivos por tipo de información personal. ¿Cuántos ficheros tenemos con DNIs? ¿Cuántos ficheros tenemos con tarjetas de crédito? ¿Cuántos ficheros tenemos con nombres y apellidos, direcciones, números de la seguridad social? ¿Vale? Y puedo incluso buscar aquí información en todos los documentos de este estilo, ¿vale? Si yo me voy a ver la información, ¿vale? Más concreta, ¿vale? Yo podría ver también si desde aquí puedo con esos ficheros, ¿vale? Etiquetarlos o hacer cosas más complejas y demás, ¿vale? Esto sería un informe ejemplo, ¿vale? Otro informe ejemplo sería la consola, ¿vale? De cumplimiento, ¿vale? De cumplimiento tendremos informes, aquí informes de cumplimiento de GDPR, ¿vale? De las etiquetas que tenemos, de cuántas son las etiquetas que tenemos, ¿vale? Y cuántos documentos hay con coincidencias de DLP, incidentes de DLP, etcétera, ¿vale? Esto solo por mostrar un par de ejemplos de consolas que nos dan información crítica para medir cómo va evolucionando nuestro control de la información. Al final, os he hecho aquí un pequeño estudio de una empresa que no tenga o que tenga lo mínimo, tendría que tener al menos una política de clasificación y reglas de uso, solo políticas, todo manual, una revisión periódica, semanal o mensual de cómo se aplica esta política y una mínima concienciación a usuarios. Esta inversión al final serían unos 10 euros por usuario de CAPEX, ¿vale? De inversión, de decir, tengo que concienciar, tengo que invertir en hacer un mínimo sistema de gestión, ¿vale? Y demás. Para un cliente medio, ya hablaríamos de que es un cliente un poquito más maduro, se puede evolucionar a etiquetar y clasificación normalmente manual, es decir, que los usuarios, en el momento en que dan un documento, que lo clasifiquen, ¿vale? Ahora veremos cómo se hace, ¿vale? O herramientas para controlar si esa información se va moviendo por la empresa. Y luego atender a algunas mínimas incidencias generadas, ¿vale? Esto requiere un poquito más de inversión, unos 30 euros iniciales para tener esto bien configurado por usuarios. En un ejemplo de una empresa de 100 usuarios, ¿vale? De 100 empleados, serían 3.000 euros, por ejemplo, para hacer esto bien, ¿vale? Y en nivel avanzado tendríamos proyectos que ya sí que tengo una oficina de protección de datos o un comité, ¿vale? Para proteger los datos. Tengo claro los datos por dónde se mueven y quién los maneja y tengo estos paneles bastante controlados. Si además de eso lo conecto con mi Power BI o mi herramienta para extracción de cuadros de mandos, puedo tener información en tiempo real de la empresa. Esto requiere un poquito más de inversión, pero tampoco mucho más. A lo mejor con el doble, con una empresa de 100 usuarios, una organización, con 6.000 euros ya tenemos bastante avanzado en inversión lo que es la protección de la información. Vamos a ver la segunda parte. ¿Cómo podemos implantar controles técnicos que nos ayuden? Vale, pues aquí tenemos una transparencia más o menos de un ciclo de vida del dato y qué herramientas nos pueden ayudar. Cuando generamos documentación, ¿vale? La información la guardamos normalmente en el servidor de ficheros o en el CRM o en RP o en local. Hay que intentar que cuando se genere información de la empresa no se haga en local. Se haga siempre en un repositorio controlado con su control de accesos. Hablamos de cuando se generan presupuestos, contratos, pedidos, y aquí lo que podemos hacer es auditar quién accede a las carpetas o quién intenta acceder a carpetas con el OTK, ¿vale?
una herramienta que nos ayuda, por ejemplo, es la auditoría, registro de auditoría de Windows, pero es muy pesado de gestionar. Una herramienta que nos facilita quién accede a qué cosas es Manage Engine Data Security Plus, por ejemplo, una herramienta que nos dice quién accede o quién intenta acceder a la documentación y nos envía alertas, ¿vale? ¿Qué tenemos lo siguiente? Lo ideal es que esa persona que produce la información le añada el etiquetado, le ponga una etiqueta a los documentos. Lo normal es que se haga de manera manual. Esto no lo hace todavía nadie porque estos proyectos son incipientes, pero este año van a ser una metodología que vosotros vais a acostumbrar a etiquetar documentos. Y lo ideal en niveles más avanzados es que ya, por ejemplo, etiquete todos los documentos que vayan a la carpeta financiero, se etiquetan se cifran y se ponen que solo se pueden compartir entre estas 12 personas, ¿vale? Y además no se pueden imprimir y vamos a poner confidencial como marca de agua, por ejemplo, ¿vale? O, por ejemplo, todos estos documentos que están en la carpeta clientes, que son proyectos de clientes, solo se pueden enviar o le vamos a poner una etiqueta que es difusión a clientes y solo se van a poder intercambiar con clientes, ¿vale? Lo primero es poner una etiqueta en el documento para luego poder hacer un control técnico. ¿Qué hace un DLP? Prevenir la fuga de información. Si tengo una buena etiqueta o un buen contenido, por ejemplo, la palabra confidencial, datos de seguridad social, como hemos visto antes, o datos de DNI, yo puedo decirle que esa información, cuando la detecte en cualquier documento, me la impida compartir, me avise, me envíe una alerta y esto lo podemos tener, siempre va a requerir un agente o un pequeño software en cada PC de la empresa. Si tenemos un endpoint, por ejemplo, Panda, ¿vale? Pues podemos poner el DLP, que es este Data Control de Panda. Si tenemos el de McAfee, el DLP de McAfee. Si tenemos el de Sophos, el de Sophos. Si tenemos Microsoft, podemos utilizar el DLP de Microsoft, ¿vale? Para cualquier tema agnóstico, cuando el cliente tiene un endpoint que no tiene DLP, ¿vale? Asociado, solemos recomendar uno independiente, que es muy ligerito, que es el Endpoint Protector, ¿vale? Esto es para controlar la información en los empleados de la empresa, porque requiere de un agente, ¿vale? Cuando queremos controlar la información fuera de la organización, es decir, cuando envío ya un documento fuera o lo guardo en un sitio que puede ser una nube de un cliente o comparto un Dropbox con un cliente, etcétera, y le pierdo la pista, para que la información pueda saber por dónde se mueve, es necesario equipar al propio documento de la seguridad. Hay que proteger el propio documento. Entonces, tanto en Word como en Ofimática como en PDF, que son los más habituales de los documentos, ¿vale? De presupuestos, contratos, etcétera, ya se puede equipar con permisos, ¿vale? En cuanto lo he etiquetado, lo puedo etiquetar con una serie de permisos y cifrar el documento de manera que a cualquier sitio donde viaje yo pueda ver el documento original y decir quién lo tiene y qué ha hecho con él, ¿vale? Y puedo poner esas reglas de uso de la información. Vamos a ver un ejemplo muy sencillito con Microsoft, con Azure Information Protection. Microsoft Information Protection y Azure Information, todo lo que tenga que ver con los apellidos Information Protection y con una palabra de Microsoft es bastante parecido y nos permite hacer esto, ¿vale? Gestionar la información fuera de la organización. Y por último, como esto va a ir produciendo posibles alertas, tanto auditar accesos como cuando alguien etiqueta, como cuando manejo el DLP o el IRM pueden generar incidencias, tendremos que atender esas incidencias. Entonces, puede ser atendido por el responsable de la información o en quien delegue, un operador o por un cibersOC externo. Por ejemplo, nosotros podemos atender las alertas, discriminar y al final hacer una gestión inicial de la misma para daros la información a los clientes ya limpia, ¿vale? Vale, os acabo de explicar, aquí en las transparencias veréis qué es lo que hace cada herramienta, que os lo he explicado aquí. Me faltaba explicar la protección de dispositivos móviles. Los móviles de la empresa podemos gestionarlos desde un MDM y podemos saber qué aplicaciones y qué información tienen y proteger, por ejemplo, el acceso al correo electrónico, que se haga siempre autenticado, que esa información no se pueda copiar a ningún otro lado del teléfono. Eso se puede configurar directamente en el MDM. Si dejamos abrir documentos de la empresa o no, ¿vale? A través de un acceso seguro, VPN, etcétera. Al final, como os decía, vamos a ver el ejemplo de etiquetado y protección en Microsoft, ¿vale? Como os digo, todo lo que tenga que ver con Information Protection, que tenga estos apellidos, va a tener más o menos funcionalidades de protección de la información. Simplemente aquí os dejo como nivel básico y avanzado, hay varios escalones. Y también los costes, para que os hagáis una idea, serían para una empresa de 100 usuarios, ¿vale? Por ejemplo,
para equiparlas con esta parte de DLP y RM en Microsoft, el precio, ¿vale? Luego hay bundles y te sale más económico, pero al final el precio por empleado es 1,6 euros al mes, ¿vale? Que son unos 20 euros al año por 100 usuarios, ¿vale? 20 euros por 100 usuarios serían 2.000 euros al año. Por 2.000 euros al año podemos tener esa protección de la información en una empresa de 100 empleados. Por un poquito más, por 4.000, ¿vale? Por 4 veces más, ¿vale? Tendríamos un etiquetado automático y una serie de cosas extra, ¿vale? Que también nos van a ayudar a proteger la información mejor todavía. Pero como os digo, dependiendo también si tenéis Office 365 y un bundle u otro, hay que hacer un pequeño estudio a medida, ¿vale? Que si nos contactáis lo podemos hacer, de cuánto os costaría añadir la funcionalidad de proteger la información en los puestos de trabajo y en OneDrive, en Teams o en lo que sea de infraestructura Microsoft. ¿Vale? Estos precios son parecidos en otros DLPs de mercado. Simplemente os he puesto este ejemplo porque vamos a focalizar un poquito con las nuevas soluciones de Microsoft. Cuando hablamos de un DLP, ¿vale? Sobre todo, vamos, esto ya lo he comentado, un ejemplo aquí es que un empleado trata de enviar un correo electrónico con una etiqueta o con datos de tarjeta de crédito, el DLP que está en cada puesto de trabajo detecta este movimiento y lo bloquea o envía una alerta o lo que sea, ¿vale? Esto es un ejemplo de cómo funciona un DLP, ¿vale? Por lo tanto, esto es otra vez lo mismo. Para el ciclo de vida de Data Loss Prevention es lo mismo que os he explicado, pero aplicado a la fuga de información. Esto lo voy a pasar, ¿vale? Panel de control, tenéis aquí un ejemplo de otra herramienta, ¿vale? Del Endpoint Protector, en el cual podemos etiquetar automáticamente documentos, que ahora os enseñaré cómo lo hacemos con Microsoft, ¿vale? Pero es lo mismo si tenéis un agente como Endpoint Protector, y cómo saber qué información de esta etiquetada tenemos, cuántos datos tenemos de información y si tienen o no información de DNI, de tarjetas de crédito, etcétera, ¿vale? Aquí hay un par de paneles de ejemplo. Y luego aquí, en DLP, pues lo que vamos a tener en los informes, por ejemplo, en Microsoft, ¿vale? Es que tenemos una política de DLP creada, decimos que todo documento que se mueva en local o en SharePoint o en OneDrive, le decimos qué acciones tiene que hacer. Tienes que bloquear, tienes que notificar al usuario, el usuario tiene que autorizar expresamente esa compartición, puede o no sobreescribir los permisos que le hayas dado y al final, ¿a quién vas a informar de esa posible fuga de información en el DLP? Pues esto es un ejemplo de 3 pantallitas para configurar una regla de DLP. Y os voy a aquí también otra herramienta que nosotros tenemos, como sabéis que tenemos un cloud, un SysCloud y un CPD propio certificado en ENS de nivel alto, ¿vale? Para organizaciones públicas o privadas, porque también es Tier 3 Plus y certificado en ISO 27001, ¿vale? Podemos almacenar los datos de las empresas y tenemos un producto que es SafeCloud, que es el almacenamiento de intercambio seguro, lo mismo que os estoy explicando aquí, pero ya te viene todo preconfigurado, ¿vale? Es decir, que lo que hacemos es desplegar una serie de políticas y demás ya preconfiguradas para que en un tiempo récord, en menos de 15 días o en un mes, ya tengas al menos un kit inicial de etiquetado y clasificación de la información y una administración y gestión de alertas por nuestra parte ante cualquier anomalía de fuga de información, ¿vale? Damos una pequeña formación de cómo los empleados tienen que etiquetar la información, que va a ser semiautomático, ¿vale? Y este producto SafeCloud, pues nos podéis preguntar por él o lo que sea, ¿vale? Al final, ¿cuánto tiene que invertir una empresa en infraestructura de seguridad para tenerlo bien controlado? Pues si tiene lo mínimo, seguro que tiene un endpoint, un antivirus, que se gasta unos 15, 20 euros al año por usuario, ¿vale? Ya tiene, el antivirus suele tener algunas reglas, ¿vale? Para controlar la información. Y también podemos, con el registro de auditoría de Windows, que te viene por defecto ya en Windows, podemos auditar el acceso a carpetas y ficheros. Esto ya te viene por defecto, es decir, es un proyecto de unos 2.000 euros en una empresa de 100 usuarios. Si queremos ya tener algo de DLP y algo de CRM, como os he dicho que era el coste de 1,2 al mes de Microsoft, pues por un proyecto de unos 4.000 euros de OPEX, ¿vale? Porque las herramientas tienen un coste anual, esto no sería CAPEX, esto es OPEX, ¿vale? Por un proyectito de unos 4.000 euros al año podemos tener etiquetado semiautomático, ¿vale? Y capas extra en el puesto de trabajo, cifrado, DLP, etcétera. Y para tener etiquetado automático de documentos, ¿vale? Con plantillas y tener toda la parte de IRM, pues habría que invertir más o menos el doble en infraestructura al año. Y ahora vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver cómo se opera un sistema de este estilo, ¿vale? En la operación tendremos que poner a alguien a administrar las consolas, que con una pequeña formación
al final son 4 paneles los que tenemos que controlar, ¿vale? Habrá que administrar las reglas de DLP y MMDM porque es algo dinámico. Podemos tener un nuevo departamento que quiere controlar su información y tener que añadir nuevas reglas de DLP o de etiquetado. Tendremos que, en fin, en definitiva, atender las alertas que me genere la infraestructura, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Al final hay 2 paneles en Microsoft, que vamos a ver el ejemplo. Un panel de protección y un panel de cumplimiento son los 2 únicos paneles que hay que controlar, ¿vale? Si yo pincho ahora me accedería a mi panel, ¿vale? De cada uno de los 2. Y al final tenemos una información como es este panel, perdón, un administrador de cumplimiento que me dice, mira, de medidas para poner en marcha, de esas medidas de gestión, actualmente en la empresa, ya por la propia configuración Microsoft, tenemos el 75%. Pero aquí te pongo unas nuevas medidas y te va a asistir y te va a decir cómo tienes que implementarlas. Mira, contenido, protección de contenido autenticado, es decir, que haya que tener control de accesos para acceder a determinado contenido. Forzar los cambios de password. Monitorizar las comunicaciones fuera de la empresa. O sea, aquí hay una serie de medidas recomendadas que nosotros ya asistidos por Microsoft directamente en el panel de cumplimiento podemos ir dándole esto sí lo he hecho, esto sí lo he hecho y me irá mejorando el nivel de cumplimiento. Pero es que además me sirve también ese panel para evaluar, conforme le voy dando check-ins, me dice de los controles de 27001 que él tiene o que controlas desde ese panel, cuántos tengo implementados, ¿vale? Entonces tengo un panel aquí de cumplimiento y de clasificación de datos, porque al final, como os decía, para gobernar el dato tengo que clasificarlos, ¿vale? Me permite poner etiquetas o directivas que llaman aquí, ¿vale? Etiquetas, ¿vale? Y luego me permite gobernar los datos o acceder a paneles de protección de la información. Esto es un ejemplo, pero vamos a ver ahora cómo lo hacemos, ¿vale? Por ejemplo, voy a venir aquí a ver. Vamos a irnos a mostrar todo y vamos a irnos aquí a etiquetas, ¿vale? A ver. Por ejemplo, perdón, este panel aquí abajo, ¿vale? Yo voy a tener en una empresa, como os decía, estos 4 tipos de datos, ¿vale? Para proteger la información voy a tener datos de RGPD, confidencial, de difusión restringida interna o de difusión restringida externa, ¿vale? Esto es lo que vería un administrador. ¿Y qué vería un usuario? Pues un usuario, por ejemplo, que accede a un documento como este, ¿vale? O voy a acceder a otro documento, a ver, un documento, por ejemplo, un Excel, ¿vale? Con datos de carácter personal, ¿vale? Esto es un ejemplo de datos aleatorios, ¿vale? Vamos a, ¿vale? Lo que voy a hacer es tener un panel aquí que se llama sensibilidad. Es decir, me instalo un agente que es el de protección de la información, un agente ligerito, y me aparece esta pestañita. Y me dice, este documento lo quieres clasificar como datos RGPD, confidencial, de difusión restringida interna o de difusión restringida externa, ¿vale? Entonces yo digo, mira, tiene datos de RGPD. Lo etiqueto como datos RGPD y cuando lo guarde, ¿vale? Automáticamente ya tiene esa etiqueta puesta. Esto sería una manera manual de hacerlo, ¿vale? Ya este documento, ¿vale? Ya tiene esas propiedades, que es que está etiquetado como datos RGPD. Si yo en esta plantilla, perdón, si yo en este panel le he dicho que datos RGPD, ¿vale? Tiene que ir cifrado, por ejemplo, ¿vale? Vamos a verlo, a ver si carga. Esa documentación tiene que ir cifrada y tiene que ir con unas reglas o con una marca de agua. Él automáticamente ahora me acaba de poner una marca de agua, cifrado o marcado de contenido, ¿vale? Lo vamos a ver en este. Si lo marco como confidencial, ¿vale? Yo en confidencial le he dicho, la información que yo te etiqueto como confidencial, con este mecanismo tan sencillo, me la vas a cifrar y me vas a poner una marca de agua en el documento confidencial en el documento, ¿vale? Con lo cual, si yo ahora me vengo aquí, ¿vale? Y bueno, y etiquetase el documento, ¿vale? Aquí como... Vale. Y etiquetase el documento como confidencial, ¿vale? Automáticamente me añadiría la marca de agua y me cifraría el fichero. Vale, esto lo puedo hacer así manual en cada documento, pero también puedo hacer lo siguiente. Al instalarme ese agentito local, que es muy ligero, ¿vale? Y este no tiene coste, si tengo el Information Protection, con botón derecho sobre el propio documento, sin necesidad de acceder a él, yo aquí tengo clasificar y proteger. Puedo aplicarlo a un documento o a una carpeta entera. De manera que yo puedo coger ahora toda la carpeta de documentación financiera y etiquetarla como confidencial, como difusión restringida o como difusión restringida externa, ¿vale? Si yo lo etiqueto como confidencial, ¿vale? Y lo aplico, automáticamente este documento
queda como confidencial. Cuando lo abra, ¿vale? Me va a haber aplicado que está cifrado. Ahora yo lo voy a poder abrir, pero si lo envío por correo electrónico, el documento va cifrado. Y aquí lo pone, ¿vale? Confidencial, esta información solo debe ser compartida entre empleados y aquí puedo ver los permisos, ¿vale? Que puedo ver, detener, modificar, etcétera. Pero yo todo esto lo puedo personalizar y ya veis que es muy sencillo. Una vez he creado desde el panel aquí cómo se debe comportar y los 4 tipos de información, el empleado lo puede hacer automáticamente o yo puedo hacerlo automáticamente aplicándolo a carpetas, ¿vale? Esto lo puedo aplicar por ejemplo, a toda la carpeta. Yo puedo aplicar aquí el cifrado y demás a toda la carpeta. Clasificar y proteger todos los documentos de ahí en adelante, ¿vale? La diferencia entre el Azure, entre un DLP y uno un poquito más avanzado es que esto lo puedo hacer automáticamente. Es decir, puedo abrir un robot que esté constantemente vigilando las carpetas y etiquetando los documentos, de manera que no me tengo que preocupar de que los empleados la etiqueten, ¿vale? Eso es una manera de hacerlo automático, que es la parte avanzada, cuando tienes un DLP o un IRM un poquito más avanzado, ¿vale? Este es el ejemplo que quería enseñar, ¿vale? Nos vamos a volver aquí, ¿vale? Esto es el ejemplo que os he enseñado, cómo al etiquetar confidencial puedo decirle que vaya cifrado con un marcado de agua, ¿vale? Y cómo puedo, con la parte avanzada, etiquetar automáticamente información, ¿vale? Si no, tendré que hacerlo manualmente o periódicamente, como os he dicho, ir a las carpetas y asignar los permisos de una tacada. Hay que administrar excepciones, actualizar esas plantillas, los documentos. Un usuario que me dice, oye, que no puedo abrir este documento, ¿qué está pasando? Al final hay que hacer una pequeña atención al usuario, pero se trata de concienciar a los empleados y precisamente poner los controles para que hagan lo que pone la política. Y habrá que revisar periódicamente informes de etiquetas que tenemos, de cómo se están utilizando las etiquetas, de cuántos documentos hay etiquetados, etcétera. ¿Vale? Al final, en la operación, vamos a tener que generar un documento de guía de los usuarios, cómo tienes que, antes hemos dicho cuál es la clasificación y cómo tienes que gestionar la información, pero aquí habrá una instrucción técnica que dirá, cuando generes un Word o un Excel, ¿vale? Tienes que hacer esto, sensibilidad y decir el tipo de datos que tiene. Tan sencillo como eso. Y luego nosotros tenemos un panel que es Track and Revoke, por ejemplo, en Microsoft y en otros sistemas es parecido, ¿vale? Donde puedo ver esos datos por dónde se mueven y revocar permisos, ¿vale? O trazar por dónde se mueven mis datos. Tendré además alertas de incumplimiento de políticas, es decir, este usuario ha identificado esta información como confidencial y es raro, ¿vale? Y tenemos que tener ese pequeño cauce de atención a usuarios porque el sistema hay que enseñar a utilizarlo, pero es muy sencillo, ¿vale? Aquí, como lo que os he enseñado, lo tenéis aquí puesto en un ejemplo, ¿vale? Etiquetado de documentación, por ejemplo, os he enseñado las reglas, por ejemplo, cuando es información clasificada, pero también puedo poner reglas de DLP específicas de decir, si un documento viene con un DNI, ya no tienen que hacerlo manualmente, lo etiqueto automáticamente como confidencial, ¿vale? Es decir, que hay unas reglas automáticas que se generan automáticamente que cuando un usuario en un documento incluye información de un IBAN bancario o información de la Seguridad Social, ¿vale? Ya puedo decirle que me lo etiquete automáticamente como confidencial. Y eso lo hace ya de una manera sin intervención humana, ¿vale? Al final puedo también generar plantillas de manera que cuando yo entro como recursos humanos, él me sugiere información restringida, pero además puedo decirle que tienes una plantillita para el área de marketing o para el área de recursos humanos con unos permisos un poquito más específicos. Es decir, puedo hacer plantillas por departamento, ¿vale? Esto depende de la empresa, ¿vale? Y al final, lo que os decía, este es el ejemplo que hemos visto con este cliente de etiquetado unificado. Si pincháis en este link, os bajáis este pequeño agentito que lo que hace es que te muestra esta pestañita de sensibilidad en Windows o en los documentos ofimáticos. Si tengo un documento de PDF, ¿vale? No os lo he enseñado, pero si aquí tengo, por ejemplo, este documento en PDF, también me hace lo mismo. Puedo etiquetarlo, clasificar y protegerlo de la misma manera, ¿vale? O sea, no es solo para documentos de Microsoft. Luego puedo etiquetar como confidencial, ¿vale? Y aplicárselo. De manera que cuando a mí me llegue, por ejemplo, si ahora me lo envío esto al móvil y el móvil mío me va a pedir que me autentique con mi cuenta de Microsoft para poder verlo. Porque yo le he dicho que solo puede ser visto por fulanito, ¿vale? Y otro usuario de fuera, aunque tenga el documento, nunca podría verlo. Y aunque me lo guarde en un USB, nunca podría verlo porque va a tener que ir a la fuente original a consultar los permisos, ¿vale? ¿Vale? Esto lo tenéis aquí el ejemplo con Word y tenéis el ejemplo, ¿vale? Con PDFs, ¿vale? Lo que os estoy enseñando con PDFs, ¿vale? Y cómo lo vería para leerlo un usuario
que sea de fuera, externo a la organización. Yo esto lo envío a cualquier cliente y el cliente, ese PDF, no hace falta que esté en ningún lado. Si yo le he dicho que pepito.perez@cliente1.com tiene permisos, simplemente con que el correo al que le haya llegado sea el correcto, él va a poder abrirlo. No tiene que tener cuenta específica de Microsoft ni nada, ¿vale? O sea, esto es universal. El único que necesita tener cuenta es el que etiqueta o le dice la información, la etiqueta y le pone las reglas de uso, ¿vale? Y al final, para operar un sistema de información, aquí sí que hace falta un poquito de dedicación. El mínimo que es atender las alertas del endpoint, de un virus, de acceso Windows, pues unos 500 usuarios de OPEX al año, ¿vale? Un 5 euros por usuario. Si tenemos ya una configuración básica de compliance, de los paneles de seguridad y atendemos la incidencia de fuga de datos, nos iríamos a unos 80 euros, pone al mes, pero 80 euros al mes sería un ejemplo, efectivamente, de, para un 100 usuarios, un euro por usuario, ¿vale? O algo así, y para avanzada teníamos esos 4, que 200 euros al mes he puesto aquí, vamos, sería al final unos 20-50 euros al mes. Al final, el resumen es este, ¿vale? De coste también. Según el nivel de madurez que queramos alcanzar para proteger la información y podemos ir dando escalón, podemos ir subiendo escalones o dando pasitos hacia la protección total, tendremos un coste de gestión, que es el inicial, ¿vale? Es decir, un CAPEX para invertir en tenerlo todo bien clasificado. Tenemos que tener unas herramientas que me ayuden con un coste anual y luego tenemos que operar el sistema y atender las alertas y poner las reglas, ¿vale? ¿Qué es esto? Al final, este sería un ejemplo de un coste de un estudio de costes. Entonces, la pregunta sería, para proteger la información crítica de tu empresa hay que reforzar políticas y disponer de controles técnicos. ¿Dónde se encuentra tu empresa y dónde quieres estar para proteger esa información cada vez más crítica? Y lo último que os quería comentar es que podemos hacer una prueba piloto sin coste en vuestro entorno Microsoft, por ejemplo, que tengáis, ¿vale? O tenemos también licencias de prueba de alguna otra herramienta de DLP si no trabajáis con entorno Microsoft, para poder hacer esta prueba de concepto y ver cómo sería en vuestra empresa la gestión de esa información ya protegida, ¿vale? Para tomar el control. El proyecto tipo, ¿vale? Que es un ejemplo aquí, por ejemplo, de CAPEX y OPEX, sería efectivamente un proyecto para hacer algún documento de clasificar la información, recorrerse los repositorios de la empresa para saber un inventario de qué información y dónde la clasificamos, confidencial, restringida, etcétera, configurar las herramientas o comprar las herramientas para configurarlas bien y ayudaros a ver los paneles y atender las alertas y a poner las reglas para el futuro, ¿vale? Este será un ejemplo de un proyecto. Y con esto terminaríamos el webinario de protección de la información. Sobre todo hemos enseñado tecnología Microsoft, pero como os digo, nosotros somos integradores, somos un poco agnósticos en ese sentido y en virtud de las herramientas que tengáis podemos sacarles el máximo partido. Entraríamos ahora en el turno de preguntas. ¿En qué consiste la tecnología VPN? ¿Trabajáis con ella? Me pregunta. No sé si te refieres a redes privadas virtuales o algunas otras siglas. ¿Vale? Con la migración a teletrabajo hay mucha solución bastante rupestre y esta solución que nos explicas es ya bastante avanzada. ¿Por dónde recomendaríais empezar? Vale, Son a ver. dos preguntas distintas. Vale, correcto. Secretario. Vale, la primera pregunta. ¿En qué consiste la tecnología VPN? Entiendo que será tecnología de red privada virtual. Si no, ahora que nos lo aclare, ¿vale? Si es tecnología para el teletrabajo, efectivamente VPN, lo normal es utilizar la tecnología. Hay dos modos de trabajar, no tiene que ver tanto con proteger la información, es o bien red privada virtual con el firewall que tengas, con un cliente VPN, o bien para VDI, ¿vale? Que es acceso al escritorio remoto, con soluciones como pueda ser Citrix o solución de escritorio remoto del propio Microsoft u otra, ¿vale? Terminal server. Entonces, ahí cuando trabajamos en remoto, para proteger la información, ¿vale? Si al final estamos accediendo al escritorio remoto de mi empresa, ¿vale? Yo tendré un agentito de la empresa que puede protegerme la información y yo no manejaré información fuera de la empresa, en casa. ¿Vale? Con lo cual, con el agentito que tengo en el puesto de trabajo de la empresa ya lo tendría todo protegido. Pero lo normal es que el correo electrónico, la navegación por Internet y el trabajo sobre documentos lo hagan local, en mi PC doméstico. Y a la hora de tener un PC doméstico es cuando ya dejamos de tener el control de la información por parte de la empresa. Por eso en tema de teletrabajo es importante complementar con ese agentito, ¿vale? Que sí que lo puedo tener en el PC doméstico, que no es un antivirus, que es muy ligero, que es el cliente unificado que os he enseñado, y puedo proteger la información aunque esté fuera de los dominios de la empresa, ¿vale?
No sé si eso contesta la pregunta, si no, me haces más inciso en alguna cosa en particular. Voy con la siguiente pregunta. Mientras tanto, Juan nos pregunta, con la migración al teletrabajo hay mucha solución bastante rupestre y esta solución que nos explicas es ya bastante avanzada. ¿Por dónde recomendarías empezar? Pues, a ver, yo recomendaría, primero, distinguir entre universo Office 365 o no, ¿vale? Porque nos vamos a intentar sacar petróleo de lo que tenéis. No hay que complicarse la vida. Como os he dicho, yo recomiendo empezar con una clasificación en esos 4 niveles, ¿vale? Confidencial, restringida, externa, restringida, interna y pública. Se puede, como os he enseñado en unas breves sesiones, configurar eso en Office 365 y enseñar a la gente o etiquetar automáticamente todos los documentos de un servidor de ficheros que tenga la empresa, donde tenga la información, y a partir de ahí a la gente proponerle que empiece a etiquetar y una vez al mes ver si la gente lo está haciendo o no, reforzar y etiquetar automáticamente lo que no se haya etiquetado manualmente, es decir, lo puedo hacer una revisión una vez al mes para etiquetar los documentos, ¿vale? Y poco a poco concienciar a la gente de que se acostumbre a guardar documento y decir esto es confidencial o es lo que sea. Con eso ya tengo un control muy grande, ¿vale? Y es muy barato, o sea, no tiene tan gran coste. Si no podemos invertir en infraestructura porque se nos acaba el OPEX de este año, pues al menos tener la clasificación y la concienciación de los empleados, ¿vale? Decirles cómo tienen que usar la información y empezar a clasificar los repositorios, ¿vale? Decirle, mirad, de los 12 repositorios que tenemos en la empresa, esto es confidencial, esto es restringido y debéis tratarla así, la política. Si además lo podemos acompañar de controles técnicos, pues mejor, ¿vale? Si además podemos ir hasta el final, que es la clasificación automática de la información, pues con un poquito más de OPEX al año podremos clasificarla automáticamente. Esos son los 3, digamos, niveles, ¿vale? Mínimo, medio o avanzado, o bronce, plata y oro, como os he enseñado. Nos preguntan si clasificas un documento PDF firmado electrónicamente, ¿se rompe la firma? No se rompe la firma. El documento tiene una integridad. Cuando tú firmas un documento electrónico, efectivamente lo que aseguras es que el documento no ha sido manipulado, ¿vale? Si yo ese documento lo meto en un zip, que es algo parecido, ¿vale? Ese documento firmado electrónicamente lo meto en un zip, le estoy dando un tratamiento posterior, luego con el WinZip, otra herramienta, lo voy a recuperar el PDF firmado y ese PDF sigue siendo íntegro. Cuando lo abra, la firma va a seguir siendo válida. Me va a decir, este documento ya PDF abierto no ha sido modificado, ¿vale? Pues esto es igual. En realidad le pone un tratamiento extra que cuando vuelves atrás en ese tratamiento, al abrirlo con PDF, en el momento en que el PDF yo lo abro y me autentico, el documento ya se me abre y me dice si es el original y no ha sido modificado. Por lo tanto, no se rompe la firma. Para ver ejemplos prácticos de cualquiera de las cosas que me habéis dicho, podemos hacer un ejemplo, ¿vale? Ya nos escribís o me escribís, ¿vale? Y podemos hacer un ejemplo para que lo veáis. Oye, pues vamos a firmar, vamos a ver cómo sería el proceso. Y en 4 pasitos vemos cómo lo hace y vemos que respeta la firma. O en el tema de VPN del teletrabajo, podemos ver muy sencillo cómo sería con un dispositivo móvil, ¿vale? Un dispositivo móvil haría las funciones de un equipo en casa, mientras que el equipo del teletrabajo, pues cualquiera que tengáis vosotros haría el equipo, el papel. Entonces podemos ver, ¿vale? Mandando un documento, lo abrís vosotros en el móvil y veis qué es lo que os pide. Y lo abrís en el PC de oficina y veis qué es lo que os pide y cuál sería vuestra gestión. O sea, se puede hacer un ejemplo muy sencillo de cómo sería la gestión de un usuario, ¿vale? O de un administrador, con vuestra infraestructura actual. Vale, Rafa, pues yo creo que si no hay más preguntas podemos dar por finalizado el webinar. Ha quedado todo clarísimo, o sea, ha sido un webinar, yo creo que ha aportado muchísimo valor y contenido y les haremos llegar la presentación, pues eso, en principio mañana en vuestro correo tendréis la presentación que ha utilizado Rafa. Así que nada, Rafa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar y a ti, Sergio, por moderar. Nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente, correcto. Un saludo.